12 de la mañana, el sol no se anima a salir de momento en esta ciudad de Oviedo, que lleva despierta ya varias horas preparándose para esta gran cita de esta tarde, de este 19 de octubre. El Teatro Campo Amor va a concentrar buena parte de la atención, pero ahora mismo la actualidad se concentra en el interior de ese edificio que veíamos, de este Hotel de la Reconquista. Muy buenos días. Se entregan los premios Princesa de Asturias de este 2018 y este hotel es ahora mismo punto de referencia informativa. Y la razón son ellos, los premiados, 8 representantes del mundo del conocimiento, la investigación, el deporte y la cultura, que son excepcionales en su campo. Enseguida los vamos a ver porque van a ser recibidos aquí en este hotel por los Reyes en una recepción que van a poder seguir en directo aquí en TPA, al tiempo que vamos a ir desgranando también la figura de cada uno de los galardonados. Pero tenemos más aquí en TPA en esta mañana para ustedes. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días a todos. Tenemos mucho más porque vamos a tener muchas entrevistas a lo largo de este programa de 2 horas de duración, muchos numerosos puntos en directo con todo lo que esté sucediendo. Nos lo contaba Beatriz, este Hotel de la Reconquista es el centro de todo el meollo esta mañana en torno a los premios Princesa de Asturias, con esa recepción que es uno de los puntos relevantes de esta mañana, esa recepción de los Reyes a todos los premiados. Es el primer encuentro oficial que tienen los Reyes con los premiados en este día. Lo que les decía, todo esto vamos a estar muy pendientes de ello y por supuesto de todo lo que se cueza en el hall de este Hotel de la Reconquista, donde tenemos a 2 compañeras y vamos a empezar con Silvia López. Silvia, ¿qué está pasando por ahí hasta ahora? Bueno, hemos intentado ser sus ojos desde primera hora aquí en el hall del Hotel de la Reconquista. Hemos visto a miembros del jurado, a invitados y a algún premiado. Hemos visto, por ejemplo, bajar a desayunar muy prontito a Silvia El. También hemos estado con los grandes hombres de la alta montaña, con Messner y Bieliski, y hemos charlado con el equipo de comunicación de ANREF Health África, tanto en Kenia como en España. Ya han comenzado, ya han tenido lugar las audiencias de los Reyes con los premiados de fin de carrera y también con las medallas de Asturias 2018, y como a las 12:20 es esa recepción de sus majestades a los premiados, estaremos muy atentos a partir de este mismo momento porque lo habitual es ver bajar a los galardonados, dirigirse a esa recepción e intentaremos charlar con todos ellos. Bueno, es un día de celebración porque hoy se entregan los premios a carreras muy interesantes, muy importantes. Es un día también de reflexión sobre todos los mensajes que nos dejan las obras, las hazañas de estas personalidades que hoy se premian, pero también es un día duro, también es un día triste aquí en Asturias por el anuncio del cierre de Alcoa en Áviles, y por eso, Pilar Arias de Velasco, hemos estado también muy pendientes desde primera hora de todas las declaraciones y todas las personalidades políticas. Así es, el tema de Alcoa preocupa y mucho. De hecho, hoy se habla de ello en todos los corrillos y se espera que se busque una solución para evitar ese cierre. Va a ser en una edición de los premios donde se espera una nutrida representación institucional que va a estar encabezada por la vicepresidenta primera del Gobierno, por Carmen Calvo, que además va a venir con 4 ministros que tienen una amplia vinculación con Asturias. Va a estar la asturiana María Elisa Carcedo, pero además va a haber otros ministros que tienen una vinculación especial con estos premios Princesa de Asturias. Es el caso, por ejemplo, de Josep Borrell o Teresa Rivera. Los 2 fueron miembros del jurado que falló este año el galardón de cooperación internacional a ANREF África. También viene Pedro Duque, que además tiene en su haber sido galardonado con un premio de cooperación internacional en el año 1999 junto a otros astronautas. Ellos está previsto que lleguen aquí a media tarde. Antes, esta mañana, ya llegará por aquí la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entre otros. Gracias, Pilar y Silvia. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que acontezca en ese hall de la Reconquista, de este hotel en el que nos encontramos, pero ya tenemos aquí sentado con nosotras a nuestro primer invitado. Él es Sergio Sánchez. Sergio, muy buenos días. Buenos días. Y gracias por estar con nosotras. No, Sergio Sánchez, seguro que lo conocen, es guionista del Orfanato y de lo Imposible y director del Secreto de Marrowbone y amigo y colaborador de Juan Antonio Bayona. Y vamos a hablar con él de Martin Scorsese, porque has estado en los actos en los que el director del Premio de las Artes ha participado durante esta semana, pero antes de eso yo tengo una pregunta obligada.
Martin Scorsese llegó antes de lo previsto, se le hizo un recibimiento oficial, pero no le vimos en su llegada. Él ya llevaba aquí 2 o 3 días por lo menos. ¿Tú sabes qué hizo en ese tiempo? Yo no sé lo que ha estado haciendo en esos días. Me imagino que habrá estado descansando y aclimatándose un poco para todo lo que se le venía encima, porque ha tenido una agenda bastante apretada dentro de la fábrica Scorsese, y yo le conocí el miércoles, unos minutos antes de entrar a la escena de Jovellanos. Localizando a lo mejor también. Ojalá esté localizando. Eso pregúntaselo a la Film Commission. Sí, lo haremos. ¿Qué tal Scorsese en las distancias cortas? Pues es encantador. La verdad que nada más llegar, pues quieras que no, tener el Jovellanos lleno con un invitado tan importante. Yo estaba bastante nervioso y en el momento que entró por la puerta fue como si fuese el tío Marty de toda la vida. Además fue muy atento. Yo estaba con Rodrigo Cortés esperándole y lo primero que hizo fue venir a felicitarnos por nuestras películas que había visto. y bueno, a mí me dijo: ¿he visto las que has escrito? No he visto tu película como director porque en Estados Unidos está en iTunes, pero yo la quiero ver en cine. Y dije: bueno, pues ya te haré llegar una copia. Un señor encantador, y enseguida creó una atmósfera muy, muy relajada. ¿Y cómo se siente uno cuando Scorsese te dice que ha visto tu película y que le ha gustado? Pues hombre, no lo sé. O sea, en otro momento, si hubiese tenido oportunidad de hablar con él más tiempo, pues seguro que habría sido un gusto, pero en ese momento estás solamente pensando en lo que vas a hablar en los minutos posteriores y casi que te pasa por encima, ¿no? En tu cine, bueno, supongo que Martin Scorsese, en cuanto a gente que trabaja en el cine y vive del cine, es una referencia siempre, pero ¿era una referencia específica tuya? Sí, yo creo que toda esa generación de directores americanos de finales de los 70, en mi caso en concreto, yo creo que Lucas y Spielberg son con la gente con la que descubrí el amor al cine, porque el cine que hacía Scorsese no era para niños. Me costó un poco más descubrirlo, pero sí que creo que pues yo debía tener 11, 12 años cuando vi, quizás la primera película suya que vi fue Joque Noche o New York, New York, que la pasaron por la televisión, y enseguida empecé a explorar, a querer ver Taxi Driver, Toro Salvaje, películas que no debía ver un niño de 12 años, pero yo creo que es una de esas personas con las que aprendes un nombre que se te queda de director y con las que entiendes lo que es contar una historia con la cámara, ¿no? Es un director que hace un uso perfecto de todos los recursos y todas las herramientas que están a la disposición del cine, y con él, o sea, cada película es suya, es una lección de cine. Es una maravilla, y sí que es de este núcleo de directores, ¿no? que te hace querer ser un director tú también. Y lecciones de cine además muy variadas, ¿no? Porque la temática de sus películas cada película podría ser de un director diferente. Parece que te estás encontrando con algo nuevo. Hay muchos Scorseses, efectivamente. Sí. De hecho, yo creo que hay mucha gente que lo asocia casi con películas violentas y de la mafia, y ha hecho un recorrido increíble desde películas como Alicia ya no vive aquí, a New York, Kundun o Hugo. Ha hecho de todo. De hecho, una de las preguntas de las primeras preguntas que le hice me pilló porque hablando de sus primeras películas, le pregunté cómo recordaba esos años y si echaba algo de menos de ese momento en el que la gente todavía no sabía qué esperar de una película de Martin Scorsese. Y él me dijo: hombre, espero que todavía no sepan qué esperar de una película mía. Tiene toda la razón. Bueno, han pasado años desde aquellas primeras películas, y aquí estos días en Oviedo Martin Scorsese ha abierto y ha hecho una reflexión del futuro que tiene por delante el séptimo arte. Vamos a escuchar algunas de sus palabras. Han pasado ya 100 años de historia del cine, y a lo mejor eso ha sido el cine, lo que ha habido hasta ahora. Ahora entramos en una nueva fase, quizá. Como dice George Lucas, ahora vamos a tener a lo mejor 15 años de un agujero negro. No sabemos a dónde nos vamos a dirigir con toda esta tecnología que tenemos a nuestra disposición. Tal como estamos hablando ahora, nuestros hijos están viviendo una experiencia de cine completamente distinta. Y a lo mejor esa experiencia es en casa. Yo prefiero en la sala de cine. Pero por otra parte, Netflix nos ha apoyado. Esta película que he hecho con De Niro, Pesci, Al Pacino y demás, no podíamos obtener financiación para esa película. ¿Comparte, Sergio, las reflexiones de Scorsese de estos días, de que estamos en un momento de cambio por la tecnología que está afectando especialmente a lo que es el cine, a la forma que tenemos ya los espectadores de ver cine con las plataformas que son las que están financiando grandes películas como esta última de Scorsese, ya no los grandes estudios? ¿Todo está cambiando? ¿Hay esos 15 años de un agujero negro que no sabemos dónde vamos a ir? Está cambiando mucho y muy rápido y no sabemos a dónde, hasta el punto que yo al otro día, hablando con mi productora Belén Atienza, tengo 2 proyectos ahora con ella, una serie y una película, y estábamos valorando qué hacer primero.
Y a mí me da mucho miedo hacer antes la serie porque nunca sabes si se puede prolongar en 2, 3, 5 temporadas y decir, es que a lo mejor para cuando acabemos la serie ya no hay cine. Entonces sí que lo vives con un poco de preocupación y siempre intentando pensar en qué tipo de películas hacer para que las salas de cine no desaparezcan, ¿no? Supongo que de ello se habló también ayer en ese encuentro con cineastas del que estamos viendo imágenes ahora mismo. ¿Cuál es la sensación, ¿no?, entre vosotros, entre el gremio? Bueno, a ver, esto ha pasado muchas veces. Ya cuando apareció el vídeo doméstico a finales de los 70, la gente también hubo un momento con la televisión, el vídeo doméstico. Hay una serie de hitos donde la gente piensa que el cine va a desaparecer. Y sí que es verdad, hay algo que él comentaba, que hay algo muy especial de la experiencia colectiva. Lo comparaba con pedir comida a domicilio del mejor restaurante del mundo. Por mucho que la comida sea la misma y venga a tu casa, hay algo que te apetece salir y vivir esa experiencia y compartirla con más gente. Con lo cual creo que el cine no llegará a desaparecer, pero sí va a haber creo que va a haber que repensar qué tipo de películas llegan a través de la pequeña pantalla y cuáles reservamos para el cine. Claro, porque el cine al final es como ir al cine es un ritual, ¿no? No solo es ver una película, o sea, es un ritual, es mostrar primero el interés sobre algo y luego acudir a verlo a un sitio, no que te lo traigan a casa. Es que tiene algo de comunión también, o sea, es como ves una película y te reconoces en esa película y sientes que no estás solo porque hay alguien más que piensa como tú y si estás rodeado de gente que está compartiendo esa emoción, es mucho más especial. Es imposible que ese impacto te pase tumbado en el sofá de tu casa con una manta. Se minimiza un poco, ¿no? Sí, al final es la tendencia al individualismo que vivimos en casi todos los ámbitos de la vida y al cine llega también. Sí, y otra cosa que él comentaba esta semana era que le preguntaban si pensaba que la nueva ficción televisiva, las series, se estaban convirtiendo en el nuevo cine. Y él decía que no, que pensaba que se asemejaba más a las nuevas novelas, que la gente se acercaba muchas veces con la forma de consumirlo antes de irte a dormir, una pildorita de un cuento antes de irte, pero que no tiene nada que ver, no siempre, con esta experiencia, ¿no?, y el lenguaje cinematográfico, que es otra cosa. ¿Con qué película se queda Sergio Sánchez de Scorsese? Si tuviera que elegir una. Si tuviese que escoger una, lo pasaría muy... o sea, si empieza a arder la filmoteca, no sabría si rescatar Taxi Driver o La Edad de la Inocencia. Creo que son muy distintas. Sí, no tienen nada que ver. Pero me apasionan las dos, las he visto muchísimas veces. Tiene una filmografía, este señor, envidiable, pero creo que estas son las dos a las que más veces he vuelto. Bueno, tuviste oportunidad, estuviste en los 2 actos en los que participó Scorsese, moderaste el encuentro en el Jovellanos con el público, después estuviste en el encuentro más profesional en la fábrica de armas de La Vega, que es la que ha centrado todos los actos de esta semana en torno a Scorsese. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de él? Pues verdaderamente, bueno, es que es un señor que da gusto escucharle. De hecho, para mi encuentro me habían pedido las preguntas que le había mandado, había una hoja como un disparate de 37 preguntas o algo por el estilo, y cuando llegó me dijo, ¿de verdad me vas a preguntar todo esto? Porque yo hablo mucho. Y le digo, habla, y yo intentaré ir dirigiéndolo para que al final llegues a un discurso que empiece y acabe. Pero es que no hacía falta, o sea, podría haberlo hecho él solo. Es un señor que es un narrador consumado hasta tal punto que cualquier cosa que te cuente es hipnótica. O sea, el mismo hechizo que tienen sus películas tiene escucharle hablar a él de su vida, de su cine, de lo que sea. Y es un gusto. Ojalá hubiesen sido 8 horas en vez de 2, una en Gijón y otra en la fábrica de armas. Y aparte que es que creo que es único también en su amor y su pasión por el cine, y que es una erudición. O sea, se sabe la filmografía de todos los países del mundo, de todos los técnicos que puedan trabajar, es increíble, y ese amor también se ve en el trabajo que ha hecho en la Film Foundation restaurando películas, y ese empeño en que ese celuloide que se está desvaneciendo pueda ser recuperado y se siga proyectando en todo el mundo. Pues por esa fábrica de armas por las que ayer paseaba Martin Scorsese, ha estado también un equipo de TPA Noticias, esa fábrica de armas que ha sido el epicentro de todo lo que ha girado en torno al Premio de las Artes en esta semana. Vamos a verlo.
La fábrica de armas de La Vega se estrenaba como escenario principal de las actividades de uno de los premiados y el resultado no ha podido ser mejor. Fábrica Scorsese se ha traído hasta un taxi neoyorquino de los años 70, inspirado en aquel que condujo Robert De Niro en la película Taxi Driver. Esa película es también protagonista en uno de los sets de rodaje. Es esta parte que veis aquí. Aquí se ha recreado una de las escenas más conocidas de esa película, de Taxi Driver, y como podéis ver no se ha perdido de detalle, hasta la chaqueta del protagonista está colgada en el perchero. Como decimos, son sets de rodaje en los que han participado decenas de personas estos días en los talleres que han sido impartidos por cineastas asturianos. Ahí se han podido conocer los entresijos del cine de Martin Scorsese, la manera en la que él grababa sus películas. Esos talleres han sido una de las actividades, pero no han sido las únicas. Hasta una treintena de actividades se han celebrado en este escenario, en esta fábrica de La Vega, convertida en fábrica Scorsese. Por aquí han pasado casi 9.000 personas para participar en talleres, también en conciertos, incluso en un encuentro con el director, con Martin Scorsese, en el que participaron casi 300 personas. Excelente el montaje que había estos días en la fábrica de La Vega. Sergio, ¿qué le pareció al director? ¿Qué le pareció al director? Pues la verdad que justo de esto no llegué a hablar con él porque le vi el miércoles y él visitó la fábrica el jueves, ayer. Y sí que sé que todo su equipo había estado por allí y estaban muy impresionados. Siempre pecamos un poco pensando que la gente de fuera no aprecia esto y les sorprendió muchísimo. Y la verdad es que yo estuve toda la semana intentando empaparme de todo lo que pasaba allí, porque ha sido el esfuerzo que ha hecho la Fundación ha sido increíble, y la verdad que toda la programación y todo el espacio era impresionante. Yo tuve la suerte de poder rodar en la fábrica de La Vega también, en El secreto de Marrowbone, y siempre tengo el sueño de que algún día se le dé el uso finalmente y se abra definitivamente. Creo que se podría ver platós, escuelas de cine, teatros, podría ser una pequeña ciudad de las artes, algo parecido a lo que es el Matadero en Madrid, y espero que a base de este goteo de actividades, hace poco tuvimos también la Noche Blanca allí, por fin la fábrica de armas se reabra y sea una fábrica de arte. Pues esperemos que sí. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir todos esos momentos tan relevantes con Martin Scorsese, que esperamos que lo hayas disfrutado, y nos vemos pronto. Nada más, muchas gracias. A vosotras, hasta luego. Bueno, pues esto es de momento lo que tenemos por aquí. Estamos muy pendientes, por supuesto, lo acabamos de ver, imágenes de ese hall de la Reconquista que sigue siendo muy bullicioso, con muchísimos invitados y con muchísimas personalidades. Allí ha estado también el presidente del Principado, Javier Fernández, y Pilar Arias de Velasco, nuestra compañera, ha estado con él. Presidente, puede que estos premios sean uno de los más amargos de los últimos años, porque hace solo 48 horas conocíamos el cierre de Alcoa. Hoy va a estar en Asturias la ministra de Transición Ecológica. No sé si va a aprovechar para intentar tener un encuentro y abordar esta situación. Hombre, hablaré con ella, pero la voy a encontrar de manera muy episódica aquí en los premios. Con quien sí me voy a encontrar va a ser con Núñez Feijóo, con el presidente de la Xunta, que nos veremos en presidencia, y con ella nos veremos también lo más rápidamente posible, con la propia ministra de Transición Ecológica y con la ministra de Industria, que le hemos pedido una reunión en Madrid, ¿no?, para trasladar al Gobierno de España, pero ya de una manera formal, nuestra intención de procurar que la multinacional, en este caso Alcoa, pues reconsidere la posición que ha tomado, ¿no? ¿Qué compromiso le gustaría arrancar del Gobierno? No, lo que espero del Gobierno es la mayor atención a este asunto y la mayor capacidad de presión sobre Alcoa, ¿no?, teniendo en cuenta que es una multinacional que tiene su sede en Pittsburgh, ¿no?, y que se toman decisiones muy lejos de la gente, que lo sufre y que lo padece. Es un problema que tenemos con este tipo de empresas, ¿no? Estamos en los premios Princesa de Asturias. Salvo sorpresas, este será su último año de premios como presidente. No sé si... Sin sorpresas, este será mi último año como presidente, no tenga duda. No sé si le da cierta pena, cierta nostalgia o tiene ganas ya de descansar. Bueno, la verdad es que no he pensado todavía en ello, ¿no? Ya veremos cuándo ocurra, ¿no? No sé si tendré nostalgia o no. Ahora la decisión ya la había tomado hace mucho tiempo y, bueno, soy consecuente con ella. La verdad es que espero pasar, digamos, ya al territorio ya alejado de la política y no echarla demasiado de menos, ¿no?
De los premiados de este año, ¿con cuál se queda usted? ¿Le gusta mucho leer? Normalmente habla de los premiados de Ciencias Sociales, no sé si este año coincide. Sí, a ver, lo que sí tengo que decir es que a Fred Vargas no la he leído nunca, ¿no? Por tanto, aunque me gusta leer, en este caso concreto no la conozco, vamos. Y sí me interesa mucho, como todo el mundo, Scorsese, ¿no? Porque estamos hablando de un director de primera línea. Yo ya vi hace muchos años... Taxi Driver me dejó muy impresionado, era una película muy perturbadora además. Luego Toro Salvaje, El color de mi dinero, Ángel de Nueva York. Es un director que a mí siempre me ha gustado mucho. Y el premio de Ciencias Sociales, lo decía antes, Michael Sandel, que me parece de primer nivel. Además es muy gráfico, es muy claro en sus planteamientos, tiene unas ideas francamente progresistas, las expresa muy bien. Recuerdo un ensayo suyo que leí pues hace 10 años, el primero que leí, ¿no? Que hablaba de los bienes morales y hacía ejemplos, distinguía, pues, por ejemplo, una casa, decía, oiga, una casa, que se quede con ella el que más puja, ¿no? Pero un corazón para un trasplante no, ¿eh? Porque eso es un bien moral, los corazones no se compran ni se venden, ¿no? Y a partir de ahí pues desarrollaba toda una teoría sobre los bienes morales, sobre lo que es la economía de mercado y lo que puede ser la sociedad de mercado, que es algo muy distinto y mucho peor, ¿no? Hoy está aquí y bueno, voy a tener muchísimo interés en verlo, ¿no? Pues esperamos que disfrute esta jornada, su última jornada de premios como presidente. Muchas gracias por atender a la TPA. Muchas gracias. Esto de momento desde el Hall del Reconquista. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede por aquí alrededor y en el exterior del Reconquista. Una de las llegadas esperadas siempre en este mediodía de la jornada de premios es la llegada de la reina Sofía. Suele hacerlo aproximadamente sobre las 12, entre las 12 y cuarto y las 12 y media, justo antes de la recepción de los Reyes a los premiados. Lo veremos en directo y se lo contaremos. Y ahora estamos aquí con Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Juan Luis Arzuaga es director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Arzuaga codirigió las excavaciones de Atapuerca, en 1992. Su colega Ignacio Martínez encontró el cráneo casi completo de un hombre que vivió hace 300.000 años en la Sima de los Huesos, uno de los yacimientos paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Y vamos a hablar con él del premio Svante Pääbo. Lo primero que le voy a preguntar es si estoy pronunciando bien el nombre. Muy bien, perfectamente, como si fuera sueca. Gracias. Svante Pääbo, perfecto. Pues a partir de ahora lo llamaremos así, a no ser que nos confundamos en alguna ocasión. Bueno, Pääbo está considerado uno de los fundadores de la paleogenética, ha dirigido el proyecto de secuenciación completa del genoma del Neandertal. ¿Por qué es importante que se reconozca a un investigador como Pääbo? ¿Qué supone en sus estudios? Bueno, pues porque ha ampliado las fronteras de la ciencia, eso siempre es excepcional. Él es un pionero, él es el fundador de una disciplina científica, es el creador de un nuevo campo de investigación. No es un continuador de un iniciador, sino que él mismo es el que lo ha puesto en marcha. O sea que él es el primero de una cadena de investigadores que luego tendrá continuidad, pero que él puso en marcha. Él se atrevió a pensar, y eso es lo que tiene más mérito, se atrevió a pensar que era posible lo que todos pensaban o pensábamos que era imposible. Es decir, que llevó a cabo una empresa que se considera imposible, que es la de recuperar moléculas del ADN de fósiles muy antiguos. Incluso de momias. Bueno, momias son mucho más fáciles, las momias son muy recientes. Por ahí empezó con las momias, sí. Pero las momias son muy modernas y además conservan tejido orgánico, conservan tejidos. Mientras que lo que tiene más mérito es recuperar ADN súper degradado, muy fragmentado en trozos muy pequeños del ADN de las mitocondrias, que es más abundante, y el ADN nuclear de los cromosomas de los neandertales. Gracias a él conocemos el genoma completo de varios neandertales. ¿Y qué información? Si estuvieran vivos.
Ya. ¿Qué información ha dado ese estudio? Toda la información está en el genoma, toda la información de un individuo, de una especie. Lo que pasa es que todavía no conocemos, ni siquiera en nuestra especie, de qué manera el genoma se expresa y controla el desarrollo para producir los individuos de nuestra especie, ¿no? O sea que hay un campo de investigación con el desarrollo y la expresión de los genes en la especie humana. Por lo tanto, no es fácil decir las diferencias entre el genoma de los neandertales y el genoma humano actual, que cómo se traducían en rasgos visibles o del comportamiento o de la fisiología de los neandertales, porque no lo sabemos ni siquiera de los humanos vivos. De manera que esta interpretación de las diferencias genéticas, que es lo que se ha llegado a saber, en que son diferentes los genomas, los genes de los neandertales y de los humanos modernos, en muchos casos no se puede decir qué significan todavía, porque no sabemos esos genes qué hacen en nuestra propia especie. Y eso se debe a que, por lo general, los caracteres o los rasgos que nos llaman la atención o que son importantes no dependen de un solo gen, sino que dependen de muchos genes, son poligénicos. Se complican mucho las cosas, pero todo eso se podrá saber en la medida en la que avance la genética del vivo, de la especie actual, y la genética también de los fósiles. Pero de alguna manera lo que sí está claro que se puede decir es que somos un poco neandertales. Bueno, somos neandertales en los europeos y los asiáticos, no los africanos. Los africanos se quedaron en África, no salieron de ahí, y por lo tanto hemos sido los que hemos salido de África, los que hemos entrado en contacto con los neandertales que vivían en Europa y una parte de Asia. Entonces ahí donde se ha producido el contacto, donde se produjo el contacto, hace miles de años, es donde se produjo el intercambio de genes, y por eso las poblaciones no africanas pues tienen algunos, incorporaron genes que nosotros todavía tenemos, de los neandertales. Esa secuenciación completa del genoma del neandertal, que es lo que ha conseguido Pevo, nos estaba comentando ahora también que tendemos a pensar, sobre todo la gente de a pie, fuera del científico, que se centra siempre en lo físico, ¿no? Pero realmente ahora nos estaba comentando que también en la parte del comportamiento, incluso yo he leído estos días alguna entrevista, y dentro de ese comportamiento se está estudiando también la agresividad que puede estar reflejada en el ADN. Sí, claro, porque los genes forman el genotipo, y el genotipo es invisible, no vemos los cromosomas de las personas o de los organismos. Lo que vemos es su expresión en forma de cuerpos y también su funcionalidad y su conducta. O sea que el fenotipo, lo visible, tiene tres partes. Una es la anatomía, otra es la fisiología y otra es comportamiento. Juan Luis, le pido disculpas porque estamos viendo entrar ahora mismo a Su Majestad, a la Reina Sofía, que acaba de llegar a este Hotel de la Reconquista. La hemos visto llegar en ese vehículo, ha sido recibida por la directora de la Fundación Princesa de Asturias. Ahora mismo está saludando al Padre Ángel, que está en el interior de este hall, de este Hotel de la Reconquista. Es siempre también uno de los habituales en esta cita de premios Princesa de Asturias. Veíamos ya a doña Sofía, que ha accedido. Es también una invitada tradicional, de hecho no se ha perdido ninguna de las ceremonias de entrega de estos premios Princesa de Asturias. Seguimos charlando con Juan Luis Arzuaga acerca de Svetan Pevo, de lo que significa su figura y de la importancia y la relevancia que tiene. Durante unos días, lo cierto es que todos empezamos a hablar de neandertales aquí en Oviedo. La paleontología se acerca y se abre al gran público. Usted, que ha sido premio Príncipe de Asturias en su momento, en el año 1997, ¿qué supuso, por ejemplo, para sus investigaciones este premio? Pues en nuestro caso yo creo que fue un premio muy oportuno, muy útil, en el sentido de que era un proyecto que estaba en ese momento cogiendo velocidad, vamos a decirlo así. Muchas veces los premios se le conceden a personas que han desarrollado una carrera muy brillante, y el premio es un reconocimiento, ¿no?, de toda una vida dedicada a la investigación, al final de la misma, al final de esa carrera, de esa vida, ¿no? Con lo cual el premio pues tiene el valor de que se reconoce una trayectoria, se reconoce
una valía, ¿no?, científica. Pero hay otras veces en las que los premios son un impulso para un proyecto que está empezando o que ya ha dado sus primeros frutos y del que se espera que con el empujón pues pueda desarrollarse y llegar más lejos. Ese fue el caso de Atapuerca. El premio se le concedió al proyecto de Atapuerca en el año 97, que es cuando empezábamos a cosechar los primeros frutos. Y fue muy útil ese espaldarazo porque dio visibilidad al proyecto, lo dio a conocer socialmente, suscitó y generó complicidades y simpatías y apoyos en la sociedad, en la administración, y el resultado de eso es que, bueno, pues ahora hemos hecho más investigación, se han formado más investigadores, hay un museo de la evolución humana, es mucho más conocido el proyecto, es decir, se ha invertido más y también se ha obtenido un mayor retorno social, ¿no? Y por lo tanto este premio fue importantísimo porque hay un antes y un después en el proyecto. Por eso digo que los premios Príncipe de Asturias a veces tienen la función de apoyar y de impulsar algo que está en marcha pero que necesita ayuda, de ayudar a que se desarrolle pues un proyecto científico. Entonces nosotros le estamos muy agradecidos al premio y creo que se puede decir que objetivamente el premio supuso para nuestro proyecto y para toda la ciencia, digamos, que representa Atapuerca, la ciencia de los orígenes, ¿no? Supuso un impulso muy grande del que ahora pues se siguen recogiendo esos frutos. Así que realmente fue muy útil y me parece que esa es una función de los premios que se debe potenciar, ¿no? Está muy bien que los premios reconozcan una trayectoria, pero también está muy bien que los premios sirvan para impulsar proyectos. Estamos viendo en directo imágenes mientras charlamos con usted del salón donde va a tener lugar esa recepción de los reyes a los premiados. Se están colocando las personalidades. Mientras esperamos que empiece esa recepción, me gustaría seguir hablando con usted porque Pevo ha estudiado el genoma del neandertal, que los neandertales se extinguieron hace aproximadamente 30.000 años, pero él ha dicho que le gustaría mucho retroceder más en el tiempo y recuperar genomas de homínidos más antiguos. El intento más exitoso, dice, de hacerlo hasta ahora es nuestra colaboración con el profesor Juan Luis Arciaga y sus colegas en el complejo de Atapuerca. Cuéntenos en qué punto está esa colaboración. Bueno, Atapuerca ya parecía lo absolutamente imposible, porque nosotros ya sabíamos, antes de empezar esta colaboración, que nosotros ya habíamos publicado que se conservaba ADN, pero en un estado de fragmentación, de degradación casi límite. Estamos hablando de que, por ejemplo, el genoma mitocondrial, que es el que primero se secuenció en Atapuerca, se compone de 16.000 letras, 16.000 pares de bases, y nosotros habíamos empezado a recuperar fragmentos de ese ADN de 30, 40 pares de bases. Es decir, estábamos hablando de recomponer, de reconstruir un texto de 16.000 letras a partir de fragmentos de 20 letras. Bueno, el ADN nuclear tiene millones de letras, o sea que es todavía mucho más complejo. Y por lo tanto nos parecía algo inalcanzable, ¿no? Y de hecho lo era. No era posible trabajar con secuencias ultracortas como esta, no lo ha sido posible hasta muy recientemente. Pero modernamente el equipo de Svante Pavo ha desarrollado procedimientos que permiten trabajar con segmentos tan cortos, es decir, con ADNs tan degradados. Ha habido, ha habido un cambio, un avance tecnológico en este sentido. Y luego la Sima de los Huesos es un lugar excepcional porque se ha conservado, los fósiles se han conservado, se siguen conservando, pues siguen ahí, se han conservado en unas condiciones ambientales de temperatura y de humedad que no han cambiado en 400.000 años. Es decir, que nada ha cambiado en la Sima de los Huesos desde que se acumularon los cuerpos de una treintena de individuos hace casi medio millón de años. Ya. Entonces, esa circunstancia es única, no se da en ningún otro sitio. Entonces, sabíamos que había fragmentos ultracortos, muy pequeños, de ADN, y increíblemente conservados,
y sabíamos que eso se debía a que las condiciones ambientales no han sufrido ningún cambio y por lo tanto la conservación es la mejor posible, ¿no? Y entonces pues empezamos este proyecto con cierto, bueno, con esperanza pero con realismo, y conseguimos primero recuperar el ADN mitocondrial, que es más fácil, y ahora estamos intentando llegar hasta un 1%, quizá un 0,5% del ADN nuclear. Es a lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya hemos publicado algo así como un 0,01% del ADN nuclear, es decir, una porción muy pequeña, pero es que el ADN nuclear tiene muchos millones de pares de bases y bueno, tenemos la esperanza de que en no mucho tiempo consigamos llegar hasta el 1%. El 1% del genoma, del ADN de los cromosomas, de unos individuos que vivieron hace 400.000 años, es un sueño. Todavía queda trabajo, Juan Luis Arzuaga, pero trabajo que ustedes van a llevar a cabo, lo decía antes, gracias a las colaboraciones, en este caso, por ejemplo, con Svetan Pebo, que es uno de los galardonados. Nuestro presente. Gracias por acompañarnos. Gracias. Es el momento ahora de ver esa recepción que los Reyes de España van a mantener con los galardonados. Ya han llegado don Felipe y doña Leticia a ese Salón Covadonga, del que vamos a ver imágenes en un momento, y donde van a recibir, entre otros, primero a los miembros de lo que es el patronato de la Fundación, a los que reciben en ese particular besamanos, y después van a recibir también a los galardonados, a los 8 premiados de este año con el Premio Princesa de Asturias. Estamos viendo ahora mismo los miembros del patronato de la Fundación, patronato que este año además estrena 2 personalidades nuevas, que son la directora de la Fundación Princesa de Asturias, que hasta ahora no formaba parte de ese patronato, y ha pasado a formar parte de él, y también parece que tenemos algunos problemas con la señal que está ofreciendo la Fundación del interior del interior de ese Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Vamos a ver si las podemos recuperar en unos momentos y vamos a intentar recuperarlos. Nosotros vamos a ir siguiendo aquí, desgranando lo que es la trayectoria de los premiados, a los que vamos a ver en un momento. Ahora volvemos a verlas, ahí ese interior. Siguen recibiendo los Reyes a los patronos de la Fundación Princesa de Asturias. Se lo decíamos al inicio del programa, esta cita, esta recepción de los Reyes a los premiados siempre es de lo más relevante de esta mañana de premios, de lo que ocurre aquí en este Hotel de la Reconquista, y es relevante porque es el primer encuentro oficial. No sabemos si tienen en anteriores ocasiones alguna ocasión para verlos, para charlar con ellos, pero realmente el encuentro oficial es este. Del que hay testimonio gráfico, podríamos decir, sí que es este. Sí. Vamos a verlo en unos momentos. Parece que seguimos teniendo problemas con esa señal. La recuperamos. Ahí tenemos de nuevo esa recepción a los miembros. Además es la primera foto de familia que tenemos siempre de los Reyes con todos los premiados. Como decimos, es un besamanos, que es un término que viene del protocolo más antiguo y que todavía en actos como este se sigue utilizando. Se dirigen las personalidades que van pasando a lo que es el patio de los gatos, porque no pueden quedarse en ese Salón Covadonga, porque es demasiado pequeño ese Salón Covadonga, que era la capilla de este hospicio, que es lo que en su día fue este hotel. Siguen saludando don Felipe y doña Leticia. El rey, que ha estado siempre presente en estos premios, primero como príncipe de Asturias, ahora como rey, lo hace, ya saben, en nombre de su hija, la princesa Leonor, la princesa de Asturias, a la que, por cierto, este año hemos visto aquí en Asturias de forma oficial, hace poco más de un mes, el pasado 8 de septiembre. El rey, don Felipe, como decimos, ha estado siempre, menos un año, menos en 1984, cuando no pudo asistir, porque estaba haciendo sus estudios en Canadá,
y entonces le sustituyó su padre, el rey emérito, el rey Juan Carlos. Sí, así es, Beatriz. Y además hay que decir que los reyes, don Felipe y doña Leticia, han adelantado este año su llegada aquí a Asturias. Normalmente suelen hacerlo para acudir a ese tradicional concierto que la OSPA ofrece cada año en la víspera de la ceremonia de entrega de estos premios Princesa de Asturias. Pero ayer adelantaron su llegada. Doña Leticia tenía especial interés en acudir al acto de Martin Scorsese en la antigua fábrica de armas de La Vega, ese encuentro con los jóvenes cineastas al que finalmente asistió, y entonces llegaron un poquito antes, llegaron sobre primera hora de la tarde, mientras que el rey don Felipe acudía a un encuentro con miembros de la FIMBA. Estamos viendo ahora imágenes de este patio, de este claustro del Hotel de la Reconquista, ahora mismo vacío, será más bullicioso esta tarde. Y en este momento tenemos que decirles que seguimos teniendo problemas para ofrecerles de forma correcta esa señal. Ahora parece que sí, que la podemos recuperar. Vamos a verla en tan solo unos segundos. Son problemas ajenos a TPA que nos están dificultando esta retransmisión. Vamos a ver si podemos recuperarla en unos segundos. Ahí la tenemos de nuevo, de esa recepción. Todavía no han entrado los galardonados, que es el momento culmen el momento de besamanos. Que esperamos todos que empiecen a entrar ya los premiados. Y vemos ahí a la izquierda de doña Leticia cómo saludan en último lugar al nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Sí, y aquí está la dama de las profundidades, Silvia Earle, la oceanógrafa premiada con el premio Princesa de Asturias de este año de la Concordia. Es una mujer que ha causado mucha expectación estos días aquí en Asturias por la calma, esa serenidad con la que nos alerta sobre algo tan importante como es los peligros del cambio climático. Es una mujer que tiene 83 años y que sigue en activo. Bea. Sí, sigue sumergiéndose en las aguas. La primera vez que lo hizo tenía 17 años, hoy sigue haciéndolo. Dice que descubrió su amor por el mar cuando de repente una ola casi la arrastra mar adentro en el mar de New Jersey. Y ahora vemos a los están entrando los representantes de ANREF Health, que es Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, esa organización fundada en Kenia en 1957 para favorecer la asistencia sanitaria en los países más desatendidos del continente africano. Hace entrada en estos momentos el representante de ANREF Health en España, Álvaro Regifo. Además, hemos sabido estos días que ANREF va a abrir una delegación aquí en Asturias. Sí, efectivamente, lo comentaron, lo hablaron el otro día, esa posible colaboración en una visita a la Junta General del Principado de Asturias. Sí. Y ella es Nice, a ver si lo digo bien, Nailantei Lenguetes, la embajadora de ANREF Health África. Una de las personas elegida por la revista Time este año como una de las 100 personas más influyentes de este 2018, esta organización que ha atendido a 110 millones de personas y formado a 12 millones de trabajadores sanitarios. Sigue esa recepción de don Felipe y doña Leticia a los galardonados. Les pedimos disculpas porque seguimos teniendo, como pueden ver, algún problema todavía con esa señal que nos facilitan. Y ahí entran los hombres que han coronado la cima del mundo, el primero en hacerlo en estos momentos, Reinhold Messner, el italiano que ha subido los 14 8000. Enseguida vamos a hablar de estos dos grandes héroes que se atrevieron a hacer casi lo que nadie había conseguido hasta ese momento. Sí, sus hazañas de luego son consideradas en muchos casos suicidas incluso, sí. Porque ellos hablan de... Sobre todo quieren hacer hincapié en la humildad que suponía subir a los 8000 en su época, ¿no? De una forma... Aquí está Krzysztof muy arriesgada. Bielicki, 68 años, también sigue subiendo montañas. Fue el quinto hombre que llegó a coronar los 14 8000 y además el primero en hacer el Everest en invierno. En invierno, exacto. Entra ahora Alma Guillermo Prieto, Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, la periodista mexicana
que ha querido dedicar este galardón a sus colegas latinoamericanos. Que fue la primera en llegar, Bea, y a la que más tiempo hemos tenido para escuchar sus reflexiones acerca del periodismo, porque participó a principios de semana en numerosos actos. Ha tenido una amplia agenda. Sí, habla de la necesidad de desarrollar un periodismo calmado. Y vemos ya a Martin Scorsese acompañado de su mujer, que se ha acercado a saludar a doña Leticia, con la que tuvo la ocasión de departir ayer en la fábrica de armas. Cariñoso saludo, ya sabemos que la reina es cinéfila, amante del cine. Decíamos que era la primera vez que se encuentran, doña Leticia ya se encontró ayer con Martin Scorsese, efectivamente es el primer encuentro oficial. Y ahora Svetan Pebo, el premio que, lo decíamos antes, nos ha hecho hablar de paleontología estos días y que ha divulgado la importancia de conocer cómo éramos, cómo fuimos. Este hombre sueco, famoso e importante por los estudios que ha hecho de los neandertales, entre otros los estudios que ha hecho de la cueva asturiana del Sidrón, en la que ya estuvo hace 11 años y a la que, por cierto, ha vuelto en este 2018, coincidiendo con estos premios, porque estuvo estos días en Piloña, donde está esa cueva asturiana. Y ahora sí, parece que ya han pasado todos los premiados, han sido ya recibidos y va a tener lugar esa fotografía de familia que va a quedar ya para la historia, con una ausente. Con una ausencia, este año. exacto. Estamos viendo precisamente el hueco justo detrás de los Reyes, el Falta la hueco que tendría que haber ocupado la escritora francesa Fred Vargas, que es la gran ausente de este año, que no acudirá a recoger el premio de las letras a la ceremonia del Campo Amor esta tarde. Sí, es la fotografía que queda ya para los anales de la historia, podríamos decir, porque la que va a haber esta tarde en el Campo Amor va a ser ya bastante diferente. Ya veremos a los premiados uno por uno, pero la fotografía de todos los premiados juntos es esa, la que teníamos, acompañados de los Reyes de España. Nosotros seguimos aquí en este Hotel de la Reconquista, desgranando y conociendo un poco más de los premiados. ¿Se imaginan lo que debe ser coronar la cima del mundo, subir a lo más alto que puede subir una persona? Bueno, solo se atreven a hacerlo unos pocos locos, me atrevería a decirlo así, algunos pioneros como Bieliski o como Messner, los primeros en hacerlo o de los primeros en hacerlo. Y luego hay algunos locos que le siguen, como Nacho Orbiz, gijonés, bombero, montañero, que nos acompaña para hablar precisamente de estos dos grandes referentes del mundo de la montaña. Nacho, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué son Messner y Bieliski para una persona como tú? ¿Qué representan? Bueno, habría que hablar muchas horas, ¿no?, para definirlos, pero bueno, básicamente son probablemente dos de los referentes más importantes de lo que es el alpinismo moderno, sobre todo Reinhold Messner. Los dos han conquistado las cimas más altas del planeta hace ya bastantes años, en condiciones difíciles. Bieliski, por ejemplo, se especializó mucho en ascenderlos en invierno, pero bueno, Messner sobre todo por llevar su estilo, su mentalidad, su filosofía. Messner es el padre del alpinismo moderno y ha sido un transgresor de lo que era la montaña y cómo se ascendían las montañas, ¿no? Entonces, su hecho más remarcable sobre todo es la ascensión al Everest en 1978, sin oxígeno, sin botellas de oxígeno, que en esto también a veces hay un conocimiento erróneo. Todos necesitamos el oxígeno, lo único que arriba, por la presión más baja que hay, pues es más dificultoso que el cuerpo lo asimile. Pero se pensaba que era imposible. Se pensaba que era imposible porque hasta entonces todas las expediciones, incluida la primera, la de los ingleses, Hillary y Tenzing, pues habían subido con botellas de oxígeno, expediciones muy pesadas, con muchos medios. Incluso los médicos, los científicos, pues aseveraban que era imposible que el ser humano, por encima de los 8.500 metros, pudiera vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces, él un poco fue el que rompió esa barrera, junto con Peter Habler, otro escalador austriaco, y se atrevieron a ese desafío
culminaron el Everest, y después de eso, evidentemente eso es el hito más importante de la montaña en toda su historia, probablemente, pero después Messner todavía continuó esa trayectoria y todavía fue capaz de subir al Everest en solitario y sin oxígeno. Cuando digo en solitario me refiero a él solo en la montaña, no había nadie más en todo el macizo del Everest, algo impensable hoy en día, ¿no? Porque tú podrías subir hoy solo al Everest, pero estarías siempre rodeado, acompañado, viendo personas o más gente. Entonces, Messner es un referente total, ¿no? Es una persona que, aparte, ya no es el hecho, el hito deportivo o científico casi, es su filosofía, su mentalidad, su forma de entender la montaña, en fin, es un estilo de vida, ¿no? Es más que hablar de deporte, ¿no? Es el aventurero, Claro, ¿no? Podríamos decir, no sí, solo sube montañas, sino que atraviesa desiertos ahora. Bueno, ahora no tanto, pero ha tenido años que sí, ha atravesado los polos, ha estado en los desiertos, en fin, ha hecho muchas actividades, es un aventurero, un explorador, pues un hombre que quiere estar fuera siempre, o ha querido estar siempre fuera de lo que él llama o llamamos la zona de confort, ¿no? Dejar a un lado todos los tecnicismos, las ayudas, digamos, de la ciencia, de la tecnología, para realmente ser él y sentirse más cerca y más cerca de sí mismo, de lo que es, comprender el mundo, comprender, en fin, lo que nos rodea, comprender la vida y comprender la muerte. Por ahí yo te quería preguntar, porque claro, realmente, o sea, ¿esto por qué lo hacéis? O sea, ellos han dicho estos días, esto es el arte de sufrir, o sea, realmente subís os enfrentáis a unas situaciones de las que puedes pensar, lo más fácil es pensar, lo más normal es que no salga de aquí. Sí, pero realmente no buscamos eso, los alpinistas lo que buscamos es la vida plena, la máxima satisfacción y el máximo conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Evidentemente todo eso implica riesgos y en estas montañas altas de las que hablamos mucho más, pero no vamos buscando efectivamente eso, sino que lo asumimos como algo necesario para poder traspasar, digamos, esos límites humanos, esos límites personales, vencer miedos, conocerte a ti mismo, convivir, pasar alegrías, penas, ayudar a otras personas. En definitiva es una filosofía, entonces hay que entenderlo así, no se puede ver como hoy en día a veces se enfoca como los deportes de riesgo, actividades de riesgo. Son actividades de riesgo, evidentemente, porque nos ponemos en el límite, en nuestro límite, pero simplemente para poder conocernos mejor y conocer mejor lo que nos rodea y conocer mejor a las personas que tenemos también a nuestro alrededor, ¿no? Es una situación que, bueno, hay que vivirla un poco también, pero que se puede vivir igual, como digo yo, en una montaña de 1000 o de 2000 metros como en el Himalaya. Es una cuestión más mental, interior. Yo disfruto igual, y siempre se lo digo a la gente, a los amigos, disfruto de la misma manera subiendo al Pienzu que cuando he subido a montañas de 8000 metros. Las circunstancias y las condiciones son diferentes, la situación de riesgo es diferente, pero la vivencia y lo que yo capto interiormente es lo mismo. Es lo mismo, y ahí es donde está la riqueza, ¿no? Y la verdadera satisfacción del mundo de las montañas. Cuando uno está en lo más alto del Everest, que es la gran cumbre, ¿no? Pero no necesariamente tiene por qué ser la más peligrosa, ¿qué se piensa? Cuando uno llega, ¿de quién se acuerda uno? Mira, esta pregunta ya me la han hecho muchas veces y yo también me la he hecho a mí mismo muchas veces, ¿no? Realmente eso es una guinda, es un momento efímero, no te da tiempo a pensar nada ni a disfrutar nada, porque sobre todo en estas montañas altas estás muy al límite, estás muy crítico, tienes una escasez de oxígeno en el cerebro porque no lo puedes introducir como quisieras. Entonces son unos momentos muy breves, muy efímeros. Realmente todo ese disfrute viene después, después de meses, incluso después de años. Empiezas a recordar y a vivir momentos y los ves con más lucidez y como con más intensidad. Esos momentos ahí arriba son muy cortitos, son muy escasos, ¿no? No te da tiempo casi a nada y eso prácticamente te lo dice cualquier persona que obtiene algo muy anhelado, muy esperado en el deporte mismo, conseguir una medalla, un título. En ese momento es algo muy rápido, pasa todo muy deprisa y no tienes casi tiempo
para pararte o sea, si te paras, te haces unas fotos, te das unos abrazos, si estás con más gente. Si no estás con más gente, como me ha ocurrido a mí, pues simplemente estás allí, te paras un momento, miras, observas, pero no tienes tiempo a mucho más. Y sobre todo en la montaña, porque la montaña no acaba en la cumbre, todavía tienes que descender. La bajada, claro. Y todos los que hacemos eso sabemos que en esos momentos es donde más riesgos y más peligros corremos, ¿no? Eso le ha pasado a Messner, me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, ¿no? Hemos pasado muchas penurias, más que en las subidas, en las bajadas, ¿no? Vamos a hablar, es muy interesante esto porque de hecho era una de nuestras preguntas para ti, vamos a seguir hablando contigo, Nacho, pero antes vamos a ver porque un montañero aficionado que ustedes van a reconocer nada más verlo, seguro, ha tenido la oportunidad de hablar con Bielicki, con el alpinista polaco premiado. Esto es lo que nos ha dejado. Nice to meet you. Nice to meet you. Bienvenidos. Bienvenido. ¿Todos los dedos? ¿Tiene usted todos los dedos? No, tutaj tak. En las manos sí, pero en los pies tengo algunos un poco recortados. Pero bueno, es solo cosa de estética. ¿Cuál fue su reacción cuando le proponen ir a un 8000 y encima en invierno? Strasznie się ucieszyłem, ponieważ me alegré muchísimo porque el jefe de la expedición me lo propuso. Parece ser que alguien se retiró, así que me alegré muchísimo porque yo amo el invierno. Y cuando tiene que ir en invierno a un sitio así, ¿cómo se entrena el frío? Nosotros no hemos hecho un entrenamiento especial para el frío. Para nosotros el entrenamiento es la escalada en sí. Hay gente a la que le gusta el agua y el verano. A mí siempre me ha gustado la escalada, el invierno. En nuestras montañas, que no son muy altas, practicamos. Me gusta la dificultad, no solo es importante para mí la parte técnica, sino también las condiciones, porque es más emocionante. Queda todavía un gran logro dentro del alpinismo invernal, el K2 en invierno. Yo le pido que haga una apuesta. ¿Quién y cuándo van a lograr este gran reto? ¿Podría ser el equipo polaco, hispano, Alex Chicón y Denis Urubko? No sé quién va a conseguir K2 en invierno, pero creo que va a ser un logro muy importante. Lo intenté 3 veces y sé cómo es. A todos les deseo que lo intenten. Creo que es importante medirse con la montaña y me alegra que otros, no solo los polacos, se midan con la montaña. Los rusos, Alex, Simón y otros. No sé quién subirá. Hay veces que uno podría pensar que el alpinismo va a acabar cuando se suba al K2 en invierno. Alguien subirá, pero el alpinismo seguirá porque hay muchas montañas. La aventura es interminable. Le voy a pedir un favor, yo soy un gran aficionado a la montaña y me hace muchísima ilusión que me firme esta camiseta. Ningún problema, lo hago con mucho gusto. Con mucho gusto. Muy bien. Le quiero invitar, si viene en otra ocasión a Asturias y nos vuelve a visitar, a que conozca nuestras montañas, y para ser más persuasivo, para convencerle, lo voy a hacer en polaco a través de un amigo, Siristof, querría que le invitaras a venir a Asturias en polaco. Serdecznie zapraszamy na wizytę w Asturias y w Picos de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha quedado pendiente esa visita de Bielicki y de Messner a esos picos de Europa. Iban a hacerlo ayer, pero el tiempo, la climatología, que también controla a ese montañero aficionado que veíamos ahí, nuestro compañero David Arango, bueno, jugaba ayer una mala pasada y no dejaba a estos premios de los deportes disfrutar ni conocer bien lo que nos rodea Asturias, esos picos de Europa. Vemos imágenes de este exterior del Hotel de la Reconquista, suenan las gaitas.
y siempre anuncian algo, una llegada, una salida. Hay mucho movimiento, hay mucho ajetreo en torno a esta localización en la que nos encontramos esta mañana, que es, lo decíamos al inicio, referencia informativa aquí en Asturias y también en España. No hay que olvidar que hasta aquí, hasta Oviedo, van a llegar hoy 4 ministros, además de la vicepresidenta del Gobierno, y hay mucha actualidad de la que hablar, además de la... Veíamos también alguna imagen del interior de este Hotel de la Reconquista, en el que seguimos charlando con Nacho Orbiz. Nacho, hablábamos, ellos han subido 14 8000. Tú también vas bien de 8000. Afortunadamente conservas los dedos de las manos y de los pies, no como Vesner y Biliński. ¿Tu momento más duro en la montaña cuál es? ¿Nos lo recuerdas? Bueno, he vivido momentos complicados, ¿no? A nivel personal, he vivido momentos complicados, digamos, en cuanto a accidentes, problemas en la montaña que eran un poco ajenos a mí o que no me implicaban directamente. Momentos duros, difíciles, rescates, muertes, bueno, cosas que ocurren, ¿no? en las montañas estas altas. Y a nivel personal he tenido un momento complicado también en el Makalu, uno de los 8000 que hice. En el descenso, como os decía antes, sí. En el descenso yo subía sin oxígeno. Todas las montañas que he hecho las he subido sin oxígeno, siguiendo la mentalidad y la filosofía de Messner. Pero en esta montaña toda la gente que me acompañaba iba con oxígeno. Bajaron delante de mí, yo me quedé solo, me cogió la tormenta en el descenso y llegó un momento en que estaba perdido, agotado, con alucinaciones, y me tuve que parar, ¿no? A unos 7600 metros o así, me tuve que parar y decidir qué hacía, si continuar. Mis fuerzas eran muy limitadas, sabía que no iba a poder bajar mucho más, la climatología era nefasta, entonces me paré, me senté y ahí estuve una noche entera aguantando, temblando, tiritando, pensando en no dormirme, no congelarme y sabiendo que al día siguiente todavía tenía que seguir bajando para llegar a la vida, ¿no? Para llegar a la zona de supervivencia, ¿no? Bajando mucho, porque si estabas todavía a 7000 y pico metros... Estaba a 7600 metros, estabas empezando a bajar. Llevaba casi 40 horas sin comer y sin beber y claro... pero bueno, yo tenía ya un bagaje importante detrás de mí, ¿no? Esa experiencia en la montaña, ese conocimiento que, digamos, en esos momentos es lo que te ayuda, ¿no? Y te hace recapacitar un poco y ser frío y pensar. Y entonces mi primera concentración fue eso, no congelarme, no dormirme y seguir bajando. Y ese yo creo que ha sido el momento más difícil que he pasado, ¿no? Porque realmente después he tenido momentos difíciles, accidentes, situaciones complicadas también, tormentas, pero digamos que no he estado tan cerca, ¿no? de mi límite, ¿no? Bueno, Nacho Orbiz, ha sido un placer escuchar tus experiencias, escuchar todo lo que nos tienes que contar sobre las tuyas y todo lo que opinas sobre estas dos leyendas del alpinismo que han sido premiadas este año con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos y muy pendientes de los protagonistas que siguen centrando la atención en este Hotel de la Reconquista. Nos vamos al hall con Silvia López. Silvia, ¿con quién estás? No necesita presentación. Luis Fernández Vega, médico, oftalmólogo, catedrático y flamante presidente de la Fundación Princesa de Asturias. ¿Está nervioso con el discurso de esta noche? ¿Sabe ya en qué puntos quiere resaltar o de qué quiere abordar en ese discurso? No es que esté nervioso, estoy con una cierta emoción, como no podía ser de otra manera. Un día tan especial como es hoy para la ciudad de Oviedo, para los premios, para todo. Y bueno, pues yo en mi pequeño discurso pues hablaré un poco de mi llegada a la Fundación, de cómo he visto los intríngulis de la misma y bueno, y cuáles son un poco mis proyectos de cara a estos años en que voy a tener esta responsabilidad.
¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles son esos puntos de mejora o de avance que ve usted, que percibe en la Fundación? Bueno, indudablemente lo primero, yo intentaré continuar con la labor de mis predecesores. Eso no puede ser de otra manera porque la Fundación está funcionando muy bien desde hace muchos años y son pequeñas cosas en las cuales a lo mejor se puede incidir un poco más. Pues me gustaría, que duda cabe, extender un poco más pues la relación con los premiados a lo largo del año, intentar implicar a la sociedad asturiana pues más con los premios. En fin, son cosas que todo el mundo pensamos que no es tan fácil hacerlas, que además requiere pues a lo mejor más medios económicos de los que tenemos en estos momentos, pero que bueno, pues hay que tener los proyectos para poder lucharlos e intentar conseguirlos, ¿no? Sé que les piden una ecuanimidad y una educación exquisita, pero ¿tiene algún favorito, algún premiado este año que siga con especial atención? Bueno, verdaderamente yo sigo siempre con especial atención porque he estado muchos años en el jurado de investigación científico-técnica, he estado casi 18 años en ese jurado, pero este año concretamente, que no he podido estar por mi condición nueva de presidente de la Fundación, pues he seguido, como me gusta el cine, pues he seguido a Martin Scorsese como mucha gente, ¿no? Y estoy muy contento de que esté aquí entre nosotros, aparte de que el resto de premiados pues también están pasando estos días y son toda gente de un nivel pues de primerísimo nivel, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Primeras palabras antes de su discurso del presidente de la Fundación Princesa de Asturias. En los que son además sus primeros premios en ese cargo. Seguimos charlando y ahora conociendo y desgranando lo que hace esa organización humanitaria en Ref Health, que ha sido premiada con este Premio Princesa de Cooperación Internacional. Y estamos precisamente con una de las personas que estuvo de jurado en ese premio, con Daniel López Acuña. Además es miembro, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, hoy consultor independiente y miembro, como decimos, de ese jurado que ha elegido a Ref Health. ¿Qué tiene esta organización que la hace merecedora de este galardón? Bueno, muy buenas tardes a todos, ya son tardes, pero yo creo que es importante destacar que la decisión que tomó el jurado de premiar a esta organización se basa sobre todo en tres cosas. Primero, en que ha sido una organización africana trabajando para africanos, una ONG del sur que trabaja en el sur y que tiene una trayectoria de 60 años de haber construido programas de cooperación en distintos países de África, pero con una singularidad, complementando los esfuerzos de los sistemas públicos de salud, no yendo en solitario, sino haciendo cosas que ayudan a superar las deficiencias y las grandes barreras del acceso a los servicios sanitarios. Lo segundo es que ha buscado extender su universo de acción no únicamente a las acciones sanitarias, sino a las acciones educativas, a las acciones de desarrollo local que ayudan a desarrollar de mejor manera los programas sanitarios y que mejoran la salud. Y tercero, y esto es muy importante, por su extraordinaria labor en materia de mitigación del problema y prevención de la mutilación genital femenina, donde realmente su enfoque ha sido muy innovador y ha logrado tener un impacto muy grande en las comunidades en que trabaja. 16.000 niñas se calcula que ha salvado la Exactamente. organización de la ablación. Se dice pronto, pero son 16.000 personas que han dejado de experimentar esta práctica aberrante de ablación gracias a un programa educativo, pero con una singularidad, no solamente generando una legislación que lo impida o algún programa que sensibilice a profesionales de salud, sino con un trabajo comunitario que hace ritos de paso que permiten tener a las comunidades los mismos ritos que tenían, pero sin la ablación. Ayer Nice, la chica que ha venido, Masai, de keniana, explicaba maravillosamente en una de las actividades de la Semana de los Premios esa sensibilidad con la que han abordado el problema con las comunidades. Y yo creo que eso es muy importante para entender que la acción sanitaria tiene que ir al fondo de la cuestión y no únicamente a la superficie. Y es una de las grandes virtudes que tiene esta organización de Ref Health Africana. Hace un momento nos comentaba que una parte importante de esta organización es que hacen una labor que está específicamente dirigida y centrada en atender a la población africana con medios y personal africanos. Es una cosa curiosa porque la organización la fundaron 3 médicos no africanos. Sí, en sus comienzos la organización se fundó en el 57, en gran medida ligada a esta noción de las avionetas voladoras, sí, o los Flying Doctors, sí,
Y hay que ubicarse en el momento histórico. Era un momento en donde había pocos caminos en África, muy bajas coberturas, muy poco personal sanitario. Y entonces 3 médicos de distintas nacionalidades, pero que trabajaban en África, optaron por organizar este tipo de operación a través de los Flying Doctors. Pero la evolución que ha tenido, y yo creo que eso también hay que destacarlo, ha sido ajustar el modelo a las nuevas realidades. Primero, con personal africano. Segundo, en el contexto africano. Si bien puede apoyarse en la solidaridad internacional y recaudar fondos, es, a diferencia de muchas otras prácticas, una ONG que realmente se origina en África y trabaja para África. Y además, una gran virtud de esta ONG es que no se ha detenido solo en los programas de asistencia sanitaria o de cooperación, sino que ha formado personal, que ha incluso, desde el año pasado, establecido una universidad para la formación, para los cursos de educación continua o de educación permanente. Usa las tecnologías móviles también para la sensibilización y educación del personal sanitario. Entonces tiene una cobertura muy amplia y trabaja mucho con los sistemas públicos de salud. No trabaja, insisto, en solitario. Eso es muy importante. ¿Cuál es el gran reto que tiene África por delante a nivel sanitario a día de hoy? Bueno, son muchos retos. Uno de los retos grandes es la falta de cobertura de servicios de salud a grandes proporciones de la población. En las sociedades occidentales damos por descontado que todo el mundo, y no es así, tiene acceso a los servicios de salud de una manera o de otra, públicos o privados, a través de mecanismos de seguros o a través de la sanidad pública. Bueno, la situación africana es que, si bien hay un gran esfuerzo de los sistemas públicos, hay un gran vacío que han dejado tanto los sistemas públicos como las ONGs, en donde, sobre todo en regiones apartadas y sobre todo para las poblaciones más empobrecidas, no hay un acceso permanente a servicios sanitarios de calidad. Ahora, eso es en términos del acceso a la atención sanitaria, pero hay grandes problemas que no están resueltos. El problema de la mortalidad materna sigue siendo un problema muy grande en muchos países africanos que requiere de una acción intensificada. No tienen por qué morir madres por dar a luz, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, en muchos países africanos hay un gran problema de malaria, de paludismo, que sigue siendo una plaga que vulnera en gran medida a las poblaciones y causa muchas veces mortalidad infantil no poco importante. La tuberculosis sigue siendo un problema, hay enfermedades infecciosas, hay de vez en cuando brotes, como es el caso de la epidemia de ébola que ocurrió en el oeste de África, que hay ahora también una serie de casos en la República Democrática del Congo. Pero no nos olvidemos de que también las sociedades africanas van evolucionando y las enfermedades no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, empiezan a afectar cada vez a un mayor número de personas en África que también requieren atención sanitaria. A veces tenemos la idea de que la situación con la que tenemos que lidiar en África es exclusivamente una situación de rural o de pobreza. Hay grandes núcleos urbanos. De hecho, uno de los grandes problemas que acontecieron con la pandemia por la epidemia de ébola en el oeste de África es que alcanzó ciudades y en esa medida se volvió mucho más letal por el hacinamiento, por la falta de condiciones higiénicas, por el grado de contacto de millones que están en esas grandes urbes. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien en África como un continente complejo, con grandes potencialidades, pero también con grandes necesidades. Y es muy importante contar con el apoyo de instituciones como esta, como AMREF, Health Africa, que se suman al esfuerzo que a veces no pueden hacer con toda la intensidad que debieran los gobiernos nacionales. Daniel López Acuña, muchísimas gracias Un gusto, por acompañarnos y por ilustrarnos sobre la labor de este Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Encantado. Gracias. Nosotros seguimos aquí en este Hotel de la Reconquista y nos vamos a ir ahora exactamente a dónde, no sé si mis compañeros nos pueden orientar, porque en este hotel siguen sucediendo muchas cosas y siguen llegando personalidades hasta este hall. Sí, personalidades e incluso los políticos están llegando ya. Vea. Ha llegado, por ejemplo, sabemos que ha llegado ya Pablo Casado, el líder del Partido Popular, también Ana Pastor. Y seguimos viendo imágenes de ese exterior
Vamos a irnos con una compañera, con Silvia López, que está en el hall recogiendo impresiones con alguno de los protagonistas. Estamos con Raquel Martín, ella es responsable de comunicación de ANREF Health África aquí en España, en la oficina de España. Raquel, ¿qué supone para una ONG que tampoco era muy conocida en España este premio que visibiliza un poco vuestro trabajo? Pues para nosotros es un honor inmenso. Realmente somos una ONG bastante pequeñita aquí en España. En África somos muy grandes, pero en España somos 6 personas trabajando. Trabajamos mucho, muy profundamente temas africanos. Tenemos bastante expertise africana, a pesar de ser todas españolas, las trabajadoras viajamos mucho a África, estamos mucho en África, conocemos África y para nosotras creemos que es una buena oportunidad también para darnos a conocer ante el público español. Raquel, ahora mismo en África, muy breve, ¿cuáles serían, bueno, muy breve, esto es bastante difícil decirlo muy breve, pero ¿cuáles serían los objetivos a tratar de manera inmediata, ¿no?, a corto plazo? Pues desde ANREF creemos que los objetivos más importantes a tratar son, por un lado, el índice de natalidad, ya que es un reto, porque África está cada vez aumentando más su natalidad y su juventud, y por otro lado, el tema de las enfermedades, quizás ya las enfermedades contagiosas que todos asociamos a África como VIH, malaria, están más controladas y ahora empiezan a asumir enfermedades que son típicas de aquí, como cáncer, diabetes, obesidad, etcétera. Eso estamos empezando a tratar desde ANREF y va a ser un problema para el futuro de África. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos, Raquel. Ya saben, enfermedades de nuestro mundo que ahora están llegando a África y hay que atajar. Gracias, Silvia. Nosotros seguimos aquí charlando sobre todos los premiados con personalidades que les conocen muy bien y uno de ellos es José Manuel Rico Ordás. José Manuel, muy buenos días, tardes ya. Vamos a hablar con José Manuel Rico Ordás sobre el premio de la Concordia. Es la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle. José Manuel Rico Ordás es decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo y ha presentado la conferencia de Sylvia Earle el miércoles, antes de ayer, en el Palacio Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Muy buena, porque además tuvimos la oportunidad de que los alumnos del máster de la Universidad pudieran salir al escenario, pudieran hacerle preguntas. Vamos a interrumpir un segundo, perdón, tenemos algún problema con el sonido y no podemos escuchar de momento a nuestro invitado, a José Manuel Rico Ordás. Nos estaba contando cómo había sido esa experiencia que había tenido el miércoles, antes de ayer, con Sylvia Earle en el Teatro Palacio Valdés, en Avilés. Había estado en una conferencia, había presentado esa conferencia. Mientras intentamos arreglar los problemas que tenemos de sonido, vamos a escuchar a la protagonista, a Sylvia Earle. Pues toda nuestra existencia depende de la posibilidad de mantener la naturaleza, el agua, el aire, el espacio, el oxígeno que respiramos. No lo fabricamos, lo consumimos, lo sacamos del mundo natural. En el pasado no lo sabíamos, no lo entendíamos, no sabíamos siquiera qué era el aire hace tan solo 500 años, pero ahora ya sí. Esa era una de las impresiones que nos dejaba, que nos ha dejado muchas, Sylvia Earle a lo largo de esta semana en los actos en los que ha estado. Uno de ellos, esa conferencia en la que ha estado también José Manuel Rico Ordás, nuestro invitado. Ahora parece que sí que le podemos escuchar. Si se acerca un poquito el micro, seguramente le podamos escuchar. Nos estaba contando precisamente cómo había sido las impresiones que le había causado Sylvia Earle. Sí, ¿no? Y sobre todo el hecho de que hubiera permitido la participación de los alumnos del máster. Para ellos es una ocasión única, porque para muchos de ellos es un referente. Todos ellos quieren terminar o quieren completar una carrera como biólogos marinos, como oceanógrafos, y tuvieron la oportunidad de primera mano hablar con ella, compartir impresiones. Ella fue extraordinariamente cercana con ellos. La verdad es que fue un acto muy, yo diría que muy emotivo, conjunto. ¿Y qué les dijo ella a esos futuros oceanógrafos? ¿Cuál fue su mensaje? Les animó, sobre todo les animó a continuar con la carrera. Además, y esto es un hecho que venimos constatando en el grado de biología y en el de biotecnología en la Universidad de Oviedo, cada vez son más las mujeres que acceden al grado. El momento de la participación de las mujeres en la ciencia, que es una deuda que tiene la ciencia en Occidente con las mujeres. Es decir, tendemos a reconocer el papel de los científicos hombres, pero ha habido muchas mujeres que han hecho contribuciones muy significativas en ciencia, y precisamente una de las preguntas de los estudiantes fue esa, cómo se había sentido ella, que es una pionera, porque entre otras cosas, cuando ella quiso implicarse en uno de los proyectos quizás más llamativos, que fue vivir 15 días bajo el mar, era un proyecto que estaba organizado en la costa del Caribe,
era un proyecto que estaba en la costa del Caribe. Cuando ella solicitó participar, le dijeron que no podía por ser mujer, continuó insistiendo y finalmente fue la líder de una participación solamente de mujeres en una de esas fases del proyecto. Ya, qué curioso. Silvia Erles, lo decíamos antes, conocida como la Dama de las Profundidades, nos ha dejado varias frases esta semana que son casi más sentencias, porque es muy firme, muy determinante a la hora de decir las cosas, aunque siempre está acompañada de esa serenidad que la caracteriza, que lo hace todo parecer más amable. Pero ella ha dicho, por ejemplo, que ha dejado de comer pescado porque no tiene sentido, dice, comer un pez que ha tardado 40 años en crecer cuando se puede comer pollo o vacuno, que crece más rápido y que no consumen tantos recursos. Claro, yo creo que tiene razón. A ver, a mí, en mi opinión, una de las razones por las cuales ha recibido el premio Príncipe de la Princesa de Asturias de la Concordia es por la firmeza que tiene en las convicciones y sobre todo por el hecho de que es una científica que ha transformado ese conocimiento científico en una misión de protección del medio ambiente. Y yo creo que resalta precisamente la necesidad de que aplicar el conocimiento a la conservación. Y entre otras cosas ella lo dice y es muy razonable. En el medio terrestre hemos ido seleccionando las especies de las que nos alimentamos y no comemos todos los animales que viven en la Tierra. No comemos elefantes, no comemos muchas especies de pájaros, no comemos muchas especies de reptiles y por lo tanto, ¿por qué en el medio marino todo lo que sacamos con las redes nos lo vamos a comer? Podríamos ser selectivos y seleccionar 3, 4, 5 especies a lo mejor más abundantes, de crecimiento más rápido, quizás más fáciles de producir mediante acuicultura y no dedicarnos a esquilmar sistemáticamente los océanos. Hay muchos hechos que demuestran que muchas de las especies que en la actualidad se utilizan como especies pesqueras están ya o al límite de la explotación o sobreexplotadas, lo cual quiere decir que si seguimos extrayéndolas de los océanos a este ritmo, probablemente en unos pocos años simplemente se hayan extinguido como especies pesqueras. Bueno, una de las reflexiones que ella hacía estos días es que el 97% de los mares están abiertos a la pesca y que si eso no sería demasiado, ¿no? Claro, ella, la acción que ella promueve, que se llama Mission Blue, lo que trata de favorecer es la designación de unas zonas que ella llama Hope Spots, puntos de esperanza, que digamos que son como zonas de los océanos muy representativas y por las que merecería la pena empezar a proteger. Y hay una cosa que llama mucho la atención. Del medio terrestre, y todavía vamos muy mal, pero al menos en el medio terrestre alrededor del 15% de la superficie total está protegida. En los océanos no llegamos al 3%. Y si nos damos cuenta, el medio terrestre representa 1/4 de la superficie terrestre y los océanos 3/4 partes. Luego aquí hay algo que no funciona bien. Y encima, en los océanos, excepto el entorno costero y las 200 millas de asignación territorial, el resto es de lo que se llama de uso común, es decir, cualquiera puede tener acceso, no hay ningún tipo de legislación que se pueda ejercer sobre esos espacios. Luego, si no hay una acción decidida de todos los gobiernos y sobre todo del público presionando a los gobiernos para que se proteja esos espacios comunes, esos quedan, pues digamos que a libre albedrío o a la libre explotación, sin límite. Silvia le ha dicho que no nos queda mucho tiempo, que yo el otro día leía una entrevista y la escuchaba decir que como mucho 10 años. ¿Cuánto tiempo hay realmente para salvar los océanos? A ver, no es la única que lo dice. Los informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático, habla de 12 años. Es que llevamos, si nos fijamos, desde la cumbre de Río o desde que se diseñó el protocolo de Kioto en los años 90, diciendo que no queda tiempo. Y de eso ya hace ya más de 20 años. Por lo tanto, si seguimos diciendo que todavía quedan 10, como dice ya muchas veces, el momento es ahora. Y si se trata al final de lo que se trata es de salvar la vida en el planeta. Yo creo que ese objetivo no precisa de ningún tipo de retraso. Claro, porque ella, otra de las cosas que ha dicho esta semana es que hasta los niños pueden ver los efectos del cambio climático y que es una cuestión, o sea, que el medio ambiente y el progreso y la economía tienen que ir de la mano porque si no tenemos esa base es imposible que prosperemos. Pero con estas reflexiones que son tan obvias, que son tan de sentido común, ¿a quién realmente no le interesa cuidar del medio ambiente? Hombre, yo no creo que sea una cuestión de no interés. A veces lo que parece es que es una cuestión de prioridades. Y entonces, por ejemplo, en España, en un país que ha pasado por una crisis económica tan severa, en general en todo el mundo desarrollado, una crisis económica tan severa, parece que atendemos más a lo urgente, que es a salir de la crisis, que a lo importante, que es a cuidar el medio ambiente, sin darnos cuenta de que probablemente hay muchas actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente que al mismo tiempo pueden generar un cierto retorno económico. Y incluso si pensamos en países subdesarrollados, no podría pensar, hombre, primero habrá que darles de comer
y que no se mueran de hambre antes de proteger el medio ambiente, pero es que precisamente en muchos casos se mueren de hambre porque no hemos sido capaces de desarrollar sistemas que permitan la producción de alimentos en condiciones de aridez, sistemas que no sean destructivos, sistemas que no supongan una explotación y translocación de recursos de esos países a los países desarrollados sin un retorno económico, y por lo tanto yo creo que es que no hay que ponerlo por separado. Es decir, el sistema económico, nosotros, la especie humana, no es una entidad ajena a la biosfera. Ocupamos el planeta igual que el resto de las especies y se trata simplemente de convivir pensando en convivir aquí durante muchos años, muchos siglos y muchos milenios. Habla ya también de ir de la mano, ¿no? Está en nuestra mano, ¿no?, salvar al planeta, pero ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo? Yo creo que cada vez más. Yo enseño una asignatura en el grado en biología que se llama evaluación ambiental, y en la introducción de esa asignatura trato de explicarles a los estudiantes cómo nació la conciencia medioambiental, y hay un hito de ese nacimiento de la conciencia medioambiental que fue la primera vez que vimos una foto de la Tierra desde el espacio. Eso fue en los años 60, con una de las primeras misiones Apolo, y claro, eso a mucha gente le sirvió para darse cuenta de que realmente vivimos en lo que Carl Sagan llamaba un diminuto punto azul. Somos un pequeño planeta perdido en la inmensidad del universo, y al menos por ahora, en lo que sabemos, no tenemos ningún otro planeta donde podamos vivir. Desde luego no tenemos medios para llegar, nos está costando mucho diseñar un programa para llegar a Marte, y ni siquiera sabemos si a donde podamos llegar vamos a poder vivir ahí, y desde luego no 7.000 millones de habitantes como hay ahora en la Tierra. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos mucho más de cuidar lo que es nuestro hogar actual, nuestra casa común. Nadie en su casa se dedica cuando come a tirar la basura. Todos nos preocupamos de pasar la aspiradora o de limpiar, al menos para mantener la casa en buenas condiciones. Bueno, pues hagamos lo mismo por la casa de todos. José Manuel Rico Ordaz, decano de la Facultad de Biología de aquí de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ilustrarnos la situación en la que están nuestros mares y nuestra tierra, y también por ilustrarnos también la figura de Silvia Erl. Gracias por acompañarnos. Vamos a conectar ahora con ese hall del Hotel de la Reconquista, que sigue recibiendo personalidades. Con una de ellas está Pilar Arias de Velasco. ¿Con quién, Pilar? Estamos con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que nos ha dedicado unos minutitos, acaba de llegar. Muchas gracias por atendernos, como todos los años. Quería saber si tiene algún galardonado entre los favoritos, para empezar así suave. Bueno, ya sabe que he tenido el privilegio de formar parte del jurado de ciencia y tecnología y de investigación, y siempre, en lo que más profundizo es en personas tan relevantes como el premiado este año. Pero todos ellos, todas las áreas del conocimiento reflejan lo mejor del mundo, ¿no? Y estos premios Princesa de Asturias son desde luego un orgullo para todos, para los asturianos, para los españoles, y nos sentimos, los que representamos a las instituciones, nos sentimos muy, muy honrados por estar aquí y por estar con lo mejor del mundo, con las personas que destacan no solamente porque son los mejores en el campo de la ciencia o de la sociología o de la literatura o de la concordia, son buenas personas, son personas que son ejemplo, y por lo tanto yo creo que los premios Princesa de Asturias lo que reflejan es lo mejor de las personas, lo mejor del conocimiento, lo mejor de la ciencia, lo mejor de la cultura y los valores humanos, esos valores humanos que tienen que ir unidos a la excelencia, pero que se premian también con la excelencia. Al margen ya de valores humanos y de los premiados, tenemos que hablar de la actualidad. Los presupuestos están de plena actualidad. Yo no sé si como presidenta del Congreso va a agilizar ese trámite, va a permitirlo. Hemos leído que en el Senado se va a paralizar. Bueno, decirle que el Congreso de los Diputados, yo represento, como sabe, a los 350 diputados, presido esa institución y estoy siempre para cumplir la ley y para cumplir el reglamento de las Cortes, y por lo tanto es lo que haré, como he hecho siempre hasta ahora, porque creo que es mi obligación y lo hago con muchísimo gusto. La reunión que hoy tienen en la cárcel Pablo Iglesias y Junqueras, no comento nada que tenga que ver con los partidos políticos, precisamente por el respeto que tengo a la institución que presido. Y una pregunta, ¿echa de menos a Mariano Rajoy? Bueno, Mariano Rajoy, además de ser un gran presidente del Gobierno, como sabe, es un muy buen amigo, un gran amigo, y estoy mucho con él, pero si me dice si lo echo de menos, pues claro que sí. ¿Cómo ve a su partido en la oposición? Bueno, ya le digo que no voy a hacer ningún comentario con respecto a los partidos ni por lo que represento. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Señora Pastor, gracias. Buena jornada de premios. Gracias. Esto de momento desde este hall del Reconquista.
Gracias, Pilar. Eran las palabras de Ana Pastora, nuestra compañera Pilar Arias de Velasco, muy pendiente de todo lo que ocurre, por supuesto, en ese hall del Hotel de la Reconquista. Y ahora es momento para hablar de otra de las premiadas. Es el momento para hablar de la Premio Princesa de Asturias de las Letras de Fred Vargas, la escritora francesa Fred Vargas, y para ello tenemos con nosotras a Ángel de la Calle. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos para ilustrarnos sobre la obra y la persona de Fred Vargas, que por cierto es la ausente en estos premios. No ha podido venir, alega cuestiones de salud para no estar presente en esta ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. No está en Asturias, por tanto. Ella ha dicho en alguna entrevista, Ángel, que la novela negra es el niño malo de la literatura. Y dice, igual que yo. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, ella, niña mala, a veces parece, pero la novela negra, ella dice que novela enigma, pero no obstante, la novela negra realmente lo que está ya es en la centralidad de la literatura. Porque yo recuerdo hace 33 años, va para 33, cuando hicimos la primera Semana Negra, sí que estaba en la periferia, sí era un tema de reivindicar, pero ahora es la centralidad de la literatura. No solo el hecho de que Fred sea la ganadora, es que Leonardo Padura lo fue hace 3 años y Banville, Benjamin Black lo fue hace otro poco, y Sergio Ramírez ha sido premio Cervantes. Y es decir, ella niña mala a veces parece, pero creo que también decía Manchet a aquel primer año, el creador de la novela negra contemporánea europea, del polar francés, que la novela negra tenía un problema, que es que empezaba a ser respetable. Y yo creo que estamos ya en el problema de que se ha vuelto respetable. ¿Podríamos decir que estamos en una época dulce del género negro? Sí, por un lado sí, porque comercialmente el mercado pues es muy importante, es muy conocida. Fred es una escritora que gana este premio, pero que además hay escritores que ganan premios y no tienen lectores. Son muy buenos, pero ella tiene muchísimos lectores. Es una de las 5 escritoras que más venden en Francia. Eso significa, hablamos de cifras millonarias, es Francia. Entonces, bueno, el momento es dulce en el sentido de que es muy reconocida, lo que hablábamos, se vuelve respetable. Esto a mí quizá no me gusta tanto, pero es así. Y por un lado, y por otro lado, es respetable, está en la centralidad y vende mucho. Puede parecer que sí. Hay años que no hay tantas buenas novelas negras como sería posible. Lo que hay es una gran producción. Cada novela de Fred es muy esperada porque va a tener un nivel verdaderamente importante, ¿no? Hay quizá no más, pero hay 10 autores en el mundo de los que año que publiquen novela va a ser una de las novelas que hay que leer. ¿Por qué no te gusta que sea respetable? No es que no me guste, es que la novela negra es crítica, fundamentalmente es crítica. Eso lo diferencia un poco de la novela enigma y de la novela policíaca tradicional, de Agatha Christie, para enterarnos. Es la diferencia entre Agatha Christie y Dashiell Hammett. Dashiell Hammett no fue respetable nunca. Un escritor de verdad acaba en la cárcel, como Dashiell Hammett, o peor, en una cuneta como Federico García Lorca. No. La literatura verdaderamente, como diría algún escritor, lo que hace es, se asoma al pozo, mira lo que hay, sale y lo cuenta. Y normalmente lo que tiene que contarnos son cosas tan divertidas. En ese sentido digo, lo de la novela negra tiene una misión social, es la nueva novela social y tiene que contar lo que es esta sociedad. Y a veces eso se deja al lado y se ponen otras cosas, ¿no? Y a veces el poner otras cosas le da ese toque de respetabilidad académica que sea un poco más como Fred, ¿no? Lo del niña mala viene por ahí también un poco. Creo que me estáis entendiendo perfectamente. De literatura saben mucho los que escriben y para escribir bien sobre todo hace falta leer mucho. Silvia López está con la presidenta de los clubes de lectura de Asturias. Adelante, Silvia. A ver. Chelo Vega es bibliotecaria, documentalista y tiene mucho que ver con los clubes de lectura que cada año leen, preparan y mantienen un encuentro con los premios Princesa de Asturias de las Letras. Este año Fred Vargas no ha podido venir, pero ¿por qué nos recomendaríais su lectura? Porque habéis estado leyendo su literatura, su novela negra. Sí, leímos porque hay que leer todos los premios, letras y se recomienda porque es una de las mejores escritoras en novelas de intriga, o sea que merece la pena conocerla.
Sí mantuvisteis un encuentro con Alma Guillermo Prieto, la Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. ¿Por qué o qué destacarías de su escritura? De su escritura yo creo que la honradez y la sinceridad. Es una manera de escribir, sobre todo muy emotiva, y que cuenta lo que ella ve y lo que ella siente. Es muy ¿Cómo fue ese encuentro con todos los clubs de lectura, que además vinieron también clubs de lectura nacionales? Sí, vienen siempre de Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla-León. Y fue un encuentro emotivo donde ella nos introdujo un poco, sobre todo en su vida de baile, cómo empezó como bailarina, la exigencia de una bailarina, y esa misma exigencia ella la trasladó después a su escritura. Muchísimas gracias, Chelo Vega, por estar con nosotros y por acercarnos pues a esa preparación que los clubs de lectura de Asturias y de otras comunidades tienen cada año con algunos premiados en estas ediciones. Nosotros queremos saber qué es lo que tienen esos libros de Fred Vargas que son capaces de enganchar a tanto público, Ángel. Los primeros son muy claros, escribe con un lenguaje que sin embargo es muy elaborado y muy artístico, pero es muy fácil de entender. Eso es lo que hace que probablemente que tenga ese gancho por un lado. Por otro lado, que sus descripciones de París, alejadas de todas las rutas turísticas que os podéis imaginar, son fantásticas. Te puede hacer recorrer París a través de los ojos de un gato, que eso va a resolver el enigma encima de la novela, y tiene unos diálogos sorpresivos y siempre chispeantes. Todo eso mezclado con que, como buena hija de surrealista, ¿no? Que es, y como buena hermana de pintora, que también lo es capaz de ambientar y de escribir y de crear unos personajes secundarios alrededor de Adensberg, los evangelistas, ¿no? En su otro ciclo de novelas. Tiene dos ciclos fundamentales, sabéis, El comisario de Adensberg y los evangelistas, ¿no? Los tres tipos que viven cada uno en un piso, son especialistas y van ayudando a un comisario a resolver casos. Todo eso crea, venidos de diferentes lugares, crea esas novelas que tensionan y que son enigma realmente, que consigue transmitir la pasión por leer y quieres pasar página, y a la vez te está contando muchas cosas, está generando reflexión, que es lo que hace siempre la buena novela, y además está de alguna manera atrapando al lector por la solapa y diciendo sigue aquí y ya te levantarás tarde mañana, pero seguirás leyendo esta noche. ¿Se vende se vende mucho Fred Vargas en la Semana Negra de la que eres colaborador? Mira, ella no está, pero es normal, no está nunca, o sea, es una persona que hasta tiene para firmarte un autógrafo, te la ves y las deseas. Estuvo en la Semana Negra porque es la Semana Negra y es un festival de nivel mundial y cualquier escritor de este género del mundo quiere estar. Pero ella no se prodiga mucho. Y de alguna manera Fred es más que otra cosa, yo diría, para definirla un poco y saltándome un poco tu pregunta, diría que es escritora por necesidad. Ella es arqueozoóloga, que es una cosa como, pero también es una especialista en la Edad Media, por ejemplo. O sea, es una científica, para entendernos, una investigadora. La novela le ha dado otra vida y ya te digo, no se prodiga mucho porque es alguien que está escribiendo, alguien que escribe. Tiene otro montón de sus publicaciones científicas son más, yo creo que más en número que sus novelas, y no ha escrito poco, y ha tratado muchos temas, y esas especialidades también es una parte que va dejando caer como a las miguitas de pan para salir del laberinto en las novelas. Y no sé si he contestado tu pregunta, pero era lo que me apetecía decir ahora de Fred. Bueno, es que es muy interesante, Ángel, en realidad la persona, la obra de Fred Vargas, y estar aquí charlando contigo. No tenemos tiempo para más, nos gustaría seguir charlando un rato más, pero aquí se acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, aunque solo sea estos minutos, para ilustrarnos y a toda la audiencia sobre la persona y la obra de Fred Vargas. Muchas gracias. Como decían antes, leer es lo importante. Sí. Un escritor es muy importante, pero los lectores, y un premio es importante, pero no hay nada mejor para un escritor que un lector. Y la idea de leer y de que ella sea capaz de atrapar a tantos lectores es maravillosa. O sea, es estupendo estar aquí. Muchas gracias. Y Fred es estupenda. Pero leamos. Gracias. Exacto. Gracias, Ángel. Es momento ahora mismo de volver en directo al Hall de la Reconquista con nuestra compañera Pilar Arias de Velasco, que está con Albert Rivera. Así es, estamos con el presidente de
Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. ¿Alguna iniciativa en relación con Alcoa? Ya sabe que es un tema que preocupa y mucho en Asturias. Bueno, en primer lugar, solidarizarnos con todos los trabajadores y sus familias, ¿no? Es un palo muy gordo para muchas familias y la situación que tenemos en el campo energético y otros aspectos hay que cambiarla, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es pedir la comparecencia a la ministra de Industria urgente. Creemos que el Ministerio tiene que explicar qué gestiones ha hecho, qué se puede hacer a estas alturas e intentar compartir una estrategia conjunta, ¿no? Y lo segundo es poner encima de la mesa el pacto por la energía. Buena parte de los costes energéticos para una parte de la industria, especialmente en Asturias y otras zonas de España, no es previsible, se producen muchos cambios, costes muy altos para la industria y para ser competitivos necesitamos un pacto estable por la energía, ¿no? Por tanto, además de interesarnos por Alcoa, también tenemos que ver qué pasa con la energía en este país y sabemos perfectamente que en el sector de la industria y la siderurgia especialmente y otras en el norte de España pues se producen este tipo de cosas. Por tanto, solidaridad con los trabajadores, intentemos ver si se puede hacer alguna cosa, si el Ministerio va a actuar y finalmente ponernos de acuerdo porque esto puede pasar lamentablemente si no llegamos a un acuerdo con el precio de la energía. Me imagino que sabrá de este tema, entre otras cosas, por Ignacio Prendas, que es vicepresidente del Congreso, es asturiano. Yo no sé si va a ser la persona que encabece la candidatura de Ciudadanos en Asturias. Bueno, nosotros tenemos la buena costumbre de hacer primarias, son los militantes de Ciudadanos en Asturias, que por cierto cada vez son más los que decidirán las candidaturas. En todo caso, creo que los asturianos están muy bien representados con esa primera vicepresidencia en la mesa del Congreso y Nacho Prendas, justamente de este asunto hablamos ayer en la dirección sobre Alcoa y otros asuntos que afectan a Asturias y la verdad que es un gran representante de esta tierra, así que más allá de candidaturas, que el vicepresidente primero de la Cámara sea asturiano, creo que es bueno para todos los asturianos. Muy bien, pues aquí lo dejamos, que van en directo con otra entrevista. Muchas gracias. Pilar Arias de Velasco recogiendo esas impresiones en directo del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera. Pilar, como siempre, muy pendiente de la actualidad. Nosotros seguimos charlando y desgranando al último de los premiados que nos queda por analizar y por sacarle chicha en esta mañana de viernes de Premios Princesa de Asturias. Vamos a hablar ahora del Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales de Sandel, el estadounidense que atrapa en sus charlas y en sus cursos de filosofía, para los que hay podríamos decir que lista de espera, y queremos desgranar el porqué de esa personalidad. Estamos con Javier Gil, es profesor de la Universidad de Oviedo y es presidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Javier, ¿qué tiene Sandel que atrapa a ese público? Tiene una vis mediática incontestable. Él optó por arriesgó a la hora de utilizar los llamados MOOCs, los Massive Open Online Courses, y él es muy buen comunicador y luego aplica en sus sesiones, aplica el método socrático, digamos, ¿no? Sí. Ya no se puede hacer cara a cara, pero sí se puede hacer con una enorme audiencia y él lo sabe hacer muy bien, ¿no? Fijándose en los alumnos, haciéndolos participar, volviendo sobre las cuestiones y luego eso a su vez se amplifica mediante la retransmisión, llegando al mundo entero, hasta el punto de que es un filósofo global, ¿no? En China le adoran, sí. Desde 2010 recientemente se acaba de publicar un libro que se llama Encountering China, en el que es sobre su filosofía y se hacen revisiones de su filosofía desde la cultura china. Y los temas que toca, me imagino, sí. Son de actualidad, ¿no? Sí. Hablaba ayer a su llegada a Oviedo de que, por ejemplo, las redes sociales pueden poner en peligro la democracia tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Sí. Son temas que están de actualidad, que interesan. Sí. Él entiende la filosofía, él es filósofo político y filósofo moral, si queremos. Y él entiende la filosofía como una cuestión viva, que es como hay que entenderla en gran medida. Y permitidme un pequeño excurso antes de entrar sobre esos temas de actualidad. Ayer, tengo entendido, en la rueda de prensa se pronunció acerca de que se haya reconocido de nuevo el valor de la filosofía, sí, en la educación secundaria española. Se le hizo la pregunta y él dijo, claro, sí, porque es un valor fundamental la educación, ¿no? El ayudar, el generar, digamos, la enseñanza de la filosofía puede promover un tipo de actitudes, de habilidades, ¿no? Que son base esencial de cómo entendemos buenos ciudadanos. Bien, es que él piensa realmente así, que la filosofía es una cuestión viva, no es una cuestión de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y en ese sentido
Yo vengo aquí un poco también en calidad como de representante de la Sociedad Asturiana de Filosofía, porque en Asturias la filosofía siempre ha estado volcada no solamente en la academia, sino también en la sociedad civil. Y en ese sentido yo creo que es una reivindicación muy hermosa la que hace y en la que yo me sumo. Él toca todos los palos en el sentido en que cuestiones controvertidas de ciencia, tecnología, pero hasta cuestiones podríamos decir, de cotidianas, ¿no? Como pagar por hacer cola, ¿no? O pagar a alguien porque haga cola por ti. Es decir, muchos van a los detalles, ¿no? También, ¿no? De actitudes en las que se ve cómo nuestras formas cotidianas de actuar están subvertidas por una lógica de los mercados, una forma de entender económica que está arruinando nuestras formas, digamos, más humanas, por decirlo así, de convivir. Pero sí, él toca, digamos, todos los palos, todas las cuestiones que son controvertidas. Él le gusta a veces pronunciarse abiertamente y a veces simplemente generar los debates, ver los pros y los contras. Javier, vamos a seguir hablando de Sandel contigo en solo unos momentos, porque nuestra compañera Pilar Arias de Velasco ha estado con él, ha estado con Michael Sandel en este hall del Hotel de la Reconquista. Vamos a escucharle. Estamos con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Michael Sanders, congratulations by the award. And estamos también con Mauro Guillén, que fue miembro del jurado de Ciencias Sociales. Nos pasa la gente por el medio, es normal porque ya saben que estamos en directo en estos momentos. Vamos a propiciar un encuentro entre ellos. Nos gustaría saber cómo lo ha pasado el señor Sanders. Ha llegado, es el último galardonado que ha llegado, y queríamos saber un poco la opinión. Él, que es muy socrático y habla de intentar conseguir por la vía del diálogo solucionar todo, si cree que es factible solucionar el conflicto catalán. So how do you use the Socratic method to try to address conflicts in society? And as a follow-up question, she was asking, about nationalism, about the Catalan question. If you'd like to comment on that. Well, I would try to combine both questions into one. What I would do would be to gather people of different opinions and invite them to have discussion and debate. One time would probably not be enough to resolve the Catalan question, but over a period of time to invite people to discuss and debate with civility and hope to reach some common understanding. Sí, ha dicho que lo que es importante es traer a todas las partes hacia un diálogo, y no solamente que sea un diálogo que se celebre una vez, sino que tiene que celebrarse varias veces, y de esa manera es posible que se puedan acercar posiciones. Muy bien, dejamos al señor Sanders porque sabemos que tiene ahora una audiencia con los galardonados. Su estancia en Asturias, bien. Do you enjoy in Asturias? Very much so. It's my first visit to Asturias, and it's just beautiful. But the warmth of the welcome by the people of Oviedo has just really, and of the foundation, has really been remarkable and heartwarming. Okay, congratulations by the award. Nosotros seguimos con Mauro Guillén haciendo la entrevista. Muchas gracias, muy amable. Esto ha sido... Este ha sido un pequeño atraco. Le hemos pedido al señor Guillén que nos echará una mano con el premiado y solo nos ha podido atender unos minutitos. Señor Guillén, sí, quisiera que nos resaltara las cualidades que a ustedes les han llevado a premiar a Sandel. Sí, todos los años tenemos evidentemente candidaturas excelentes, pero yo creo que Michael Sandel ejemplifica lo que es en estos momentos una de las cuestiones más importantes en ciencias sociales, y es cómo incorporamos conceptos de justicia y de equidad social en el mundo de la economía, ¿no? Todos sabemos que la desigualdad económica en renta y en riqueza es uno de los graves problemas que tenemos en estos momentos, y también otro grave problema es el que tratamos de abordar problemas sociales desde un punto de vista puramente económico. Él dice que hay que poner límites a lo que son las decisiones económicas y hay que incorporar elementos de justicia social en todas ellas. Muy bien, señor Guillén, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha ayudado esta mañana. Muchas gracias, es todo de momento desde aquí. Bueno, a ver, habrá que ver si los políticos españoles, que hoy aquí en Oviedo hay muchos, toman buena nota de esas recomendaciones que ha hecho Michael Sanders acerca de traer las diferentes opiniones, sentarse a hablar, que sea un diálogo de ida y vuelta, y sentarse además a hablar en varias ocasiones, a ver si cuajan y si sirven también para algo. Seguimos charlando sobre el Premio Princesa de Ciencias Sociales con Javier. Javier, claro, hablamos de un filósofo que atrae a las masas, masas de todo el mundo además. Sin embargo, aquí eres profesor en la Universidad de Oviedo y las aulas de filosofía masas precisamente no tienen. ¿Qué pasa en España? Muy vocacional, no ha sido una disciplina, una carrera, por decir así, masiva.
pero resulta, y esto es bien curioso, que con la crisis se ha multiplicado la matrícula en la Universidad de Oviedo, que es además una universidad uniprovincial, no puede competir con grandes universidades españolas como las que hay en Madrid o Barcelona. La matrícula realmente se ha multiplicado durante estos años, lo cual explica, y no ha bajado el número de alumnos, no ha descendido, lo cual explica que la gente tiene, muchos alumnos, muchos jóvenes tienen la necesidad, ¿no? Sienten la necesidad de hacer filosofía por buenas razones, ¿no? Pienso. Con lo cual quiero decir, no, sí, la filosofía es un ámbito de entrenamiento cívico muy interesante. Lo que ocurre es que no es una trayectoria laboral, no te da, una trayectoria laboral tan nítida como en otros casos, ¿no? Y tal vez eso es lo que la hace siempre más minoritaria. Pero aún así, te digo, sigue contando con muchos... jornada tras jornada de jóvenes, ¿no? Con muchos, con muchos alumnos que tienen tirón, ¿no? Javier, al hilo de esto, y recuperando un poco esas declaraciones que hacía ayer Sandel sobre la obligatoriedad de nuevo de la filosofía en las aulas de bachillerato, él decía que por supuesto era partidario de ese cambio, nos lo comentabas de hecho tú antes, pero pide que se adapte a los problemas de la juventud actual. Sí, es una cuestión controvertida. Bueno, lo que ahora se plantea en España es volver a entender, como un ciclo, los 3 cursos, ¿no? en la secundaria y el bachillerato, no como un ciclo, y cada uno especializado. Uno es más historia, otro, filosofía más general, otro... Bien, la cuestión es, sí, probablemente yo sería, pero esto es una opinión personal, sería partidario a lo mejor de rehacer, a lo mejor el temario de la filosofía, pero simplemente para adaptarlo más a las situaciones del presente, y en ese sentido, si queréis hacerlo más atractivo, ¿no? Y además especializarlo también, en el caso de bachillerato, según las modalidades, los itinerarios. Pero vamos, la filosofía puede perfectamente adaptarse a la realidad para pensarla, no con complacencia, sino precisamente con una actitud crítica. Que es precisamente lo que hace Sandel. Javier Gil, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A nosotros nos toca ya poner aquí el punto y final a este programa, que ha empezado a las 12, 2 horas de información en directo desde aquí, desde este Hotel de la Reconquista, pero es que va a haber más aquí en TPA durante todo el día hoy. Sí, por supuesto, esto han sido simplemente 2 horas que se nos han hecho bastante cortas, porque podríamos estar muchísimas más hablando de toda la trayectoria de todos los premiados con nuestros invitados. Ahora hacemos un descanso, pero a las 5 en punto vuelve la programación especial de estos premios para contarles todo lo que tiene que ver con esa ceremonia, que es lo principal al final de esta jornada, la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias esta tarde en el Teatro Campo Amor. Se lo contarán nuestros compañeros por la tarde. De momento nada más, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Adiós.